Muy buenos días para todos. En nombre de la Cámara de Comercio Aburrasur, su junta directiva y su presidenta, la doctora Lilian Mesa Arango, les damos la bienvenida a nuestro último encuentro del Seminario de Actualización Aduanera. Le damos la bienvenida al doctor Juan José Lacoste, quien nos acompañará en esta mañana. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido y le damos la palabra para iniciar. Bueno, señores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos pues, en esta última jornada. Recordemos pues, que en la jornada del martes recorrimos pues, las principales novedades en el régimen de importación, aquellas novedades en las modalidades, las novedades en los rescates, en las legalizaciones, la novedad más importante, pienso yo, en lo que tiene que ver con las declaraciones anticipadas. Y algunas, repito, algunas pequeñas novedades en modalidades específicas. Vamos a entrar ahora a hablar muy brevemente del régimen de exportación, y digo brevemente porque en el régimen de exportación no hubo realmente novedades sustanciales. De hecho, la DIAN a la novedad que más le hace publicidad es una que es muy poco genérica, pienso yo, muy poco genérica en el sentido de que no beneficia a demasiadas empresas, beneficia a personas muy específicas. De hecho, ni siquiera está en la presentación por eso, y es la que tiene que ver con la exportación de ciertos pescados túnidos, que son atunes y similares, donde se les cambió totalmente el proceso de exportación, porque antes lo que ocurría era que los barcos pesqueros colombianos tenían que salir a alta mar a pescar. Cuando era para exportación, pues pescaban, hacían sus faenas, que eso es tema de semanas y semanas, y cuando ya tenían todos los pescados recogidos, tenían que volver a la plataforma continental a hacer el trámite de la exportación, lo cual en la práctica era bastante engorroso, bastante absurdo. Entonces se les trajo una norma muy especial solamente a las empresas pesqueras oficiales con barcos de bandera colombiana, donde ellos salen a pescar, hacen sus faenas y cuando ya tengan recogido el pescado, no tienen que volver a la plataforma continental, sino que van hacia el país, hacia donde vayan a descargar el pescado, y con un reporte que presenta el capitán, cuando se haya descargado el pescado, se entiende autorizado el embarque y la exportación de esos túnidos y similares, ¿cierto? Entonces, repito, es una figura interesante, se modifica totalmente el procedimiento de exportación para estas empresas, pero no es una novedad como de carácter muy general para ustedes, que de pronto dudo que haya en este auditorio alguna empresa exportadora de túnidos. Ahora, ¿cuáles fueron entonces las pequeñas modificaciones en el régimen de exportación? Recordarme que tengo problemas para pasar la pantalla. Disculpen un segundo. No me está apagando la pantalla. No le pasa la pantalla, doctor. No. Si usted quiere, mientras lo sigue validando, me puede enviar la presentación por si acaso se la puedo como proyectar yo. Bueno, pero deme un segundito, porque tampoco sé bien cómo pasarla en este momento. Perdón. Ahí ya me está pasando. Ahí ya le está pasando, sí, señor. Bueno, voy a cambiar aquí el... Bueno, entonces, recordemos pues que la semana pasada, o el martes, ya no lo recuerdo bien, vimos las novedades en el proceso de importación frente a los documentos soporte, donde pues en importaciones primero agregaron un par de documentos soporte, y además se agregó de entrada aquella posibilidad de que los documentos soporte en importaciones se obtuvieran tanto en original como en modo electrónico, que dábamos toda aquella explicación
de que un documento electrónico no es un documento digitalizado, pero les hablo de esto para que miren que cuando empezamos a hablar de o a ver la norma de los documentos soporte en exportaciones, lo primero que encontramos es que dice el original de los documentos, es decir, que en la parte inicial de la norma en exportaciones no nos habla frente a los documentos soporte de la autorización de embarque del documento electrónico. Después se mantienen los mismos documentos que siempre ha traído la norma, es decir, el documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación, que será una factura si hay venta o algún otro tipo de documento cuando no hay venta, los vistos buenos de autorizaciones cuando ello hubiere lugar, y BIMA, ICA, cualquier otro tipo de autorización que se requiera para la exportación. No me sigue poniendo problema esto. Bueno, ahí está. Mandato cuando se actúe a través de una agencia de aduanas o apoderado, y lo que tiene que ver con la certificación de marcación física o electrónica para los bienes objeto de impuesto al consumo cuando entre en vigencia esta norma. Entonces, les repito, inicialmente no nos mencionan cuando nos hablan de manera general de la necesidad de obtener documentos para el embarque, no nos hablan de documentos electrónicos, pero después fue como un error de técnica legislativa, diría yo, después cuando nos hablan de cómo se presentan los documentos al momento de realizar la solicitud de embarque, ahí sí nos hablan de documentos soporte electrónicos, porque dice que cuando se trate de documentos soporte electrónicos, la presentación se efectuará a través de los servicios informáticos electrónicos antes de la presentación de la solicitud de autorización de embarque, sin que se requiera su impresión, donde les repito lo que les dije en importaciones, todavía no se ha implementado adecuadamente el sistema informático electrónico para realizar esta operación, pero lo importante es que, aunque al principio no se anunció la posibilidad de que los documentos soporten la exportación fueran electrónicos, después cuando ya se regula el procedimiento, sí se habla de documentos soporte electrónicos, y se dice también lo mismo que se dijo en importaciones, que la conservación de estos documentos soporte electrónicos, que recuerden que debe hacerse por 5 años, a partir de la presentación de la solicitud de autorización de embarque, debe hacerse en un medio de almacenamiento electrónico que permita garantizar su seguridad y conservación por el término que establece la norma, de los 5 años, y pensemos que en exportaciones el típico documento electrónico que vamos a tener es la factura electrónica, porque ya en Colombia estamos todos, por regla general, obligados a facturar de manera electrónica. Bueno, y se mantiene también aquello de que cuando los vistos buenos, autorizaciones o certificaciones correspondan a los que emite el ICA o el INVIMA, estos hay obligación de presentarlos al momento del embarque de las mercancías, porque recordemos que estos son documentos que requieren algún tipo de inspección por esa autoridad, y como entonces al momento de yo presentar la solicitud de autorización de embarque, como todavía no he ingresado la mercancía a zona primaria para hacer la exportación, pero no puedo contar con esos documentos, físicamente no es posible, por eso me exigen que, por regla general, los documentos los tenga al momento de la presentación de la solicitud de autorización de embarque, pero aquellos que requieran que la autoridad vaya a ver mi mercancía, pues los tenga al momento del embarque. Y fíjense que la otra novedad en materia de exportaciones la encontramos ya en una modalidad específica, que es la de exportación por tráfico postal de envíos urgentes, es decir, las exportaciones que se hacen por a través de las empresas de courier, que a nivel internacional cada vez adquieren mayor importancia las operaciones de las empresas de courier. Alguien muy reputado dijo en estos días en algún evento que el courier va a terminar reemplazando a los contenedores. Yo sé que no vamos a llegar a eso, pero es un símil interesante el que hizo esta persona. Y la novedad que se trajo en esta modalidad en exportaciones es que se dice que podrán ser objeto de exportación por tráfico postal de envíos urgentes
los envíos de correspondencia, los envíos que salen del territorio nacional por la red oficial de correos, que eso no nos interesa tanto, y los envíos urgentes que requieran ágil entrega a su destinatario previo cumplimiento de los requisitos impuestos por otras autoridades. Entonces, lo importante que trae esta norma es, primero, dejar muy claro que cuando yo exporto por envíos urgentes, es decir, por courier, debo cumplir cualquier requisito que requiera la exportación. No me están eximiendo del cumplimiento de ningún requisito para la exportación, pero lo más importante es que se elimina la frase que había aquí anteriormente, que decía siempre que su valor no exceda de $5.000 de los Estados Unidos de América. Es decir, que las exportaciones por courier a partir del decreto 360 ya no tienen monto máximo. Yo puedo hacer exportaciones por courier de $1 millón, de $2 millones, de lo que quiera, siempre y cuando cumpla los requisitos legales. Y recordemos que de todas maneras, cuando comparamos la modalidad de exportación por envíos urgentes con la modalidad de importación por envíos urgentes, en la importación nos ponen tope de peso, de tamaño, de valor, obviamente. En exportaciones no teníamos desde antes ni limitaciones en peso ni en tamaño, y ahora tampoco tenemos limitaciones en valor. Entonces, fíjese que esta modificación sí es bastante importante, pues porque entonces las empresas que consideren beneficioso, ágil, poder exportar por envíos urgentes, ya no tienen tope frente al monto de las exportaciones que van a realizar por esta modalidad. Y fíjense que eso es todo lo que teníamos para hablar por el tema de exportaciones, porque repito, no hubo otras modificaciones sustanciales. Entonces, habiendo dicho esto, bueno, salvo que haya preguntas, y me cuentas, Elizabeth, vamos a entrar a hablar del tema de las operaciones de zona franca. No, señora, hasta el momento no hay inquietudes. De pronto puede generarse en unos minuticos, ya que, digamos, finalizamos como muy rápidamente esa partecita. Entonces, si usted desea, puede dar inicio y yo lo interrumpo en un momentico apenas se presenta alguna así rápidamente. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, recordemos pues que el estatuto aduanero, la legislación aduanera, el decreto 1165, nos regula la parte operativa de las operaciones de zona franca, es decir, las importaciones, exportaciones, los movimientos de mercancía que se hacen entre el resto del mundo y la zona franca, o la zona franca y el resto del territorio aduanero nacional. Digo esto para significar que lo que tiene que ver con las reglas generales, las autorizaciones de zona franca, los usuarios en general, no están regulados en la normativa aduanera. Entonces, voy a llevarlos primero al tema de la declaración simplificada, de la declaración especial de importación, del cual hice algunos comentarios la semana pasada, pero primero recordemos un par de cosas generales frente a las importaciones desde zona franca, donde lo primero que nos dicen es que el valor en aduana de las mercancías importadas se determinará de conformidad con las reglas establecidas en el acuerdo de sobrevaloración de la OMC y normas reglamentarias. Es decir, que nos traen desde el inicio la regla general de que para valorar una mercancía que se importa desde zona franca, aplican las normas de valoración común y corriente como para cualquier otra importación que se realice a Colombia. Recordemos que la valoración de las mercancías no está regida por normas nacionales, sino por normas supranacionales, básicamente el acuerdo sobre valoración de la OMC y ya normas andinas que regulan la materia, como la decisión 571 y la resolución 1684. Después nos dicen que cuando en la producción, y repito, esto no es nuevo, esto es para llevarlos a donde vamos a llegar más adelante. Después nos dicen que cuando en la producción, elaboración o transformación, reparación, reacondicionamiento o reconstrucción del bien final se hubieran incorporado materias primas e insumos que se encuentren incluidos en el sistema andino de franja de precios. Recuerden que el sistema andino de franja de precios es aquel que lleva a que quincenalmente
se determinen con fundamento en unos precios techo y unos precios el piso, distintos aranceles para determinadas mercancías que básicamente tienen que ver con la industria alimentaria, a las cuales se les quieren mantener unos precios internos dentro de ciertos márgenes, ¿cierto? Entonces, repito, para estos productos cada 15 días la DIAN informa el arancel aplicable para los 15 días siguientes, que en ese caso, cuando la mercancía se haya elaborado con productos sujetos al sistema andino de franjas de precios, debe liquidarse el gravamen arancelario correspondiente a las subpartidas de las materias primas e insumos extranjeros que participen en su fabricación. Y muy importante, y eso es donde quería llegar, que el IVA se liquidará en ambos casos en la forma prevista en el artículo 459 del Estatuto Tributario. Recordemos siempre que en las importaciones se liquida arancel, se liquida de pronto otros gravámenes como los derechos antidumping, los compensatorios, etcétera, y se liquida el IVA. Pero aunque el IVA se liquida en las importaciones, el IVA es un impuesto nacional. Entonces, el arancel como tal sí se rige por el estatuto aduanero, pues, y por el decreto que establezca el arancel, pero los aranceles, pero el IVA siempre se regirá por norma nacional, por el estatuto tributario, en este caso el artículo 459 del estatuto tributario. Entonces, cuando pensamos en IVA, no miramos normas aduaneras, nos vamos a mirar el estatuto tributario. ¿Y qué fue lo que hizo entonces el decreto 360 frente a las operaciones de ingreso de mercancías de zona franca? Dijo que en los eventos en que al momento de la importación de bienes producidos, transformados y elaborados por usuarios industriales de bienes, solo sea exigible la liquidación y el pago de impuestos sobre las ventas, la DIAN establecerá los términos y condiciones para la presentación de una declaración especial de importación y que estas importaciones podrán pagarse en forma consolidada. Entonces, aquí varios puntos. En primer lugar, tener muy presente, no, y antes de eso les voy a contar algo. No es que el decreto 360 haya creado la declaración especial de importación. La declaración especial de importación realmente había nacido en el año 2020 con la resolución 7, pero como tantas figuras aduaneras, como que nacen vía resolución, que es lo que yo llamo como por la puerta de atrás, y de pronto eso jurídicamente no era demasiado robusto, no era demasiado ortodoxo, digamos, y por eso el decreto 360 se ocupó de formalizar, ahora sí, pues digo formalizar en términos jurídicos, formalizar la existencia de la declaración especial de importación. Primer punto, entonces, aquí no nace la declaración especial, había nacido el año pasado vía resolución. Lo otro es que la declaración especial de importación solamente tendrá lugar cuando se trate de bienes producidos, transformados y elaborados por usuarios industriales de bienes, donde solamente haya lugar al pago del IVA. Es decir, son algunos bienes que se elaboran en zona franca, donde por las especiales reglas que hay para determinar el arancel en zona franca, que ya las mencionaremos, no tienen que pagar arancel y solamente tienen que pagar IVA. Entonces, como el IVA es un impuesto nacional, se determinó que no hubiera necesidad de presentar declaración de importación para cada operación de ingreso de mercancías, sino que se presente la declaración especial en los términos en que ya vamos a explicar, y además se les dio el beneficio de pagar este IVA de manera consolidada. Lo importante que quiero resaltar, y esto tiene que ver con la pregunta que me hicieron el martes pasado, porque alguien me preguntaba, bueno, entonces si mi mercancía tiene cero arancel, porque viene desgravada por un acuerdo comercial y solamente pago IVA, entonces presento declaración especial y pago consolidado. Pero por el contexto de la pregunta que me hicieron ese día, yo detectaba que era una mercancía simplemente ingresada a zona franca y almacenada en zona franca que después iba a nacionalizar.
cuando yo les expliqué en ese momento, no, en ese caso no, porque, repito, y aquí lo estamos viendo claramente, la declaración especial solamente se da cuando la mercancía es producida en zona franca y está sujeta solamente al pago del IVA, ¿cierto? Entonces, primera regla general que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, lo que hizo el 360 fue formalizar la declaración especial para zona franca cuando solamente hay liquidación de IVA en bienes elaborados en zona franca, pero le dejó toda la estructura o toda la operativa a esa declaración especial a la reglamentaria, la resolución reglamentaria, que fue la resolución 39, que es la que viene entonces a modificar la resolución 7 del 2020, retomando aquí toda la parte operativa de la declaración especial y estableciendo además algunas modificaciones sobre lo que había traído el año pasado la resolución 7. Entonces, ya la resolución 39 nos dice que se entiende por declaración especial de importación el documento que ampara las operaciones de importación al territorio de la nacional desde zona franca permanente y permanente especial de productos terminados, producidos, transformados o elaborados por usuarios industriales de bienes industriales de bienes y servicios solo a partir de componente nacional exportado de manera definitiva o introducido de manera definitiva y o con materia prima importada. Y por eso fue que establecieron estas reglas especiales, porque si yo tengo producto tengo producto nacional que lo mando a zona franca para elaborar un bien, como ese producto es nacional, obviamente al importar la mercancía no voy a pagar arancel sobre ese producto que es nacional, solamente voy a pagar IVA, o también cuando tengo materia prima importada que ya la nacionalicé, por eso se habla de importada, no me van a exigir que pague nuevamente arancel sobre esa materia prima importada y repito, por eso en estos casos solamente va a haber lugar a la liquidación del IVA. Y también nos menciona la resolución 39 que el certificado de integración y el formulario de movimiento de mercancías que elabora el usuario industrial y el formulario que establece esta resolución, que es la declaración especial de importación, serán parte de esta declaración especial de importación. Es decir, que la declaración especial de importación se va a amparar con el formulario de movimiento de mercancía y por el certificado de integración, que recuerden que el certificado de integración es aquel que se elabora en zona franca para indicar cómo se fabricó esa mercancía, qué componente extranjero tiene, qué componente nacional tiene, etcétera, etcétera. Se dice de una vez en la resolución qué debe contener el formulario de movimiento de mercancía y siempre se insiste que ese formulario de movimiento de mercancía hace parte integral de la declaración especial de importación, es decir, siempre van a ir amarrados ambos documentos y se dice que entonces el formulario de movimiento de mercancías debe contener la descripción de la mercancía, la subpartida arancelaria correspondiente a cada mercancía, la unidad física, la unidad comercial y la cantidad de mercancías relacionadas en la declaración especial de importación, de la cual son parte integral. Y vuelve y repite la resolución para que nos quede claro que la declaración especial de importación solamente aplicará para las nacionalizaciones de mercancías desde zona franca al territorio de medio nacional cuando haya únicamente lugar a la autoliquidación del IVA. Es decir que si tengo que pagar arancel, presento declaración de importación. Y como nos dice después la norma, si los bienes que estoy importando están excluidos o exentos de IVA, entonces la salida de zona franca al territorio nacional se va a perfeccionar con el formulario de movimiento de mercancías y el certificado de integración. Entonces tenemos tres situaciones distintas. Estamos hablando, repito, de ingreso de mercancías de zona franca al resto del territorio nacional, que eso es importación, ¿cierto? Entonces, si tengo que pagar arancel, presento declaración de importación. Si no tengo que pagar IVA,
Si no tengo que pagar IVA, entonces formulario de movimiento de mercancías. Si no tengo que pagar IVA porque son exentos o son excluidos, simplemente formulario de movimiento de mercancías y certificado de integración. Y cuando no pago arancel y solamente pago IVA, entonces ahí sí, declaración especial de importación. Hay que tener muy claros esos tres escenarios para saber qué documento voy a necesitar para realizar la importación desde zona franca. Repito, y esta resolución 39 nos trajo algunas cositas que de pronto la resolución 7 no decía y nos trajo también un par de modificaciones y hace la salvedad que cuando lo que se está ingresando al resto del territorio aduanero nacional con declaración especial de importación, sean residuos, desperdicios o partes que tengan valor comercial, que resulten pues, del proceso de transformación, no se requerirá el certificado de integración, pero sí se va a necesitar la declaración especial de importación. Bueno, esa declaración especial de importación, no se los había dicho, se llama formulario 500 especial. Usted sabe que el formulario 500 es la declaración de importación común y corriente. El formulario 500 va a ser cuando aparezca, porque no ha aparecido todavía, o sea, todavía se está utilizando para estos efectos el formulario 500 común y corriente, simplemente se diligencia distinto a la declaración de importación, pero la declaración especial de importación se va a llamar o se va a conocer como formulario 500 especial. Este formulario debe presentarse a través de los servicios informáticos electrónicos, atendiendo todo el procedimiento de presentación, aceptación, pago, inspección documental, obtención de levante establecidos en el Decreto 1165 de 2019. Es decir, que el proceso de importación como tal va a ser el mismo de cualquier importación, simplemente lo que cambia es el formulario que se va a utilizar, que va a ser un formulario más sencillo y con la información que específicamente exige la resolución. Y aquí encontramos el primer cambio importante porque la resolución 7 decía que la declaración especial debía presentarse a más tardar a las 18, o sea, a las 6 de la tarde del último día hábil del mes, consolidando todos los ingresos de mercancía que se hubieran realizado en todo ese mes, ¿cierto? Entonces era un poquito no engorroso, digamos, estresante para los importadores porque tenían ese último día del mes que consolidar todas sus importaciones y presentar este formulario especial. La nueva resolución lo que nos dice es que este formulario especial debe presentarse y aceptarse en forma consolidada, es decir, consolidando todas las operaciones, a más tardar dentro del primer día hábil del mes siguiente en que se realizaron las salidas de las mercancías. Es decir, nos pasaron, nos movieron un poquito la oportunidad para presentarlo, ya no es las 6 de la tarde del último día del mismo mes, sino dentro del primer día hábil, y el día termina a las 24 horas, el primer día hábil del mes siguiente, aquel en que se realizaron las introducciones de las mercancías. Y que este formulario pueda ser presentado por el usuario industrial de bienes o usuario industrial de bienes y servicios que produce, transforma o elabora el bien objeto de importación, es decir, el que fabricó la mercancía, o por el importador que adquiere las mercancías en el resto del territorio aduanero nacional. Lo puede presentar entonces el formulario 500 especial, el fabricante de zona franca o el comprador en Colombia de esas mercancías que está haciendo la importación de estas mercancías. Pero repito, para que no se nos olvide esto, siempre es cuando solamente hay liquidación de IVA. Si no hay arancel, perdón, si hay arancel, declaración de importación, y si no hay IVA, formulario de movimiento de mercancías. También dentro de las novedades que trae la nueva resolución es que dentro de este periodo se puede presentar más de un formulario 500 especial cuando la operación así lo requiera, es decir, que la norma me permite
consolidar todas las operaciones del mes anterior, pero también puedo presentar más de una, y también me permite presentar el formulario 500 antes de la salida de las mercancías de zona franca. Es decir, que aquello de consolidar todas las operaciones dentro del primer día hábil del mes siguiente es una prerrogativa que de pronto pues a mí me puede servir por facilidad o hacer un solo trámite, pero nada me impide que cada vez que yo vaya a ingresar una mercancía de zona franca durante el mes, presente declaración especial de importación. Por cualquier cuestión logística o cualquier cuestión contable, lo que sea, yo puedo decir, no, yo prefiero que cada uno de mis ingresos esté amparado con su propia declaración especial. Y ojo, algo que no decía la resolución 7, pero ya se sabía que así era, porque así estaba ocurriendo en la práctica, y ya lo había dicho la DIAN en algún concepto, es que cuando no se presenta o no se acepta la declaración especial de importación dentro de este término, es decir, primer día hábil del mes siguiente, la mercancía quedará incursa en causal de aprehensión, pudiéndose sobre esta mercancía presentar declaración de legalización con pago de rescate. Claro, es que la declaración especial es finalmente una declaración de importación, simplemente que tiene un formulario especial, ¿cierto? Y si no la presento, y como tengo mercancía que estaba en zona franca y que ingresó al resto del territorio nacional, y si no la presento en la declaración especial, la mercancía simplemente se entiende no amparada, se entiende no declarada, y por ende incursa en causal de aprehensión y decomiso, donde tendría que legalizarla, y este es un típico caso de una legalización voluntaria con rescate del 20%. Recordemos que el martes veíamos que el 20% es la tarifa de rescate para las legalizaciones voluntarias para cualquier otro tipo, cualquier otra causal de aprehensión distintas a aquellas que veíamos de los errores en descripción. Entonces, esto sería un rescate del 20%. Y ojo que es muy, muy importante esto, que ya la norma está considerando que la mercancía queda incursa en causal de aprehensión cuando la declaración no se presenta o no se aceptó dentro del término establecido. Y recordemos que el término es el primer día hábil del mes siguiente. Entonces, si la presento el segundo día hábil del mes siguiente, ya se entiende que no ampara esa mercancía y la mercancía queda incursa en causal de aprehensión y decomiso. Entonces, repito, me dan la prerrogativa de consolidar todos los ingresos en una declaración presentada el primer día del mes siguiente, pero hasta ahí no más. Es decir, si dejo pasar un día más, ya la mercancía va a quedar en situación de irregularidad, y esto de pronto podría ser un aliciente para que la gente diga, no, ¿sabe qué? Yo más bien cada vez que ingrese mercancía, presento la declaración consolidada para no tener ese pendiente para el mes siguiente. Volviendo a aquello de que la declaración especial de importación es especial, pero no deja de ser declaración de importación, nos advierte la resolución que al momento de presentar la declaración especial deben contarse con todos los documentos soporte a que hace referencia el artículo 177 del decreto, que son los que vimos el martes pasado, salvo la declaración andina del valor, porque otra novedad que se trajo en el decreto 360 es que frente a las excepciones para estar obligado a presentar declaración andina del valor, está aquellos usuarios de zona franca que estén presentando declaración especial de importación. Entonces, eso ya lo había dicho el decreto, pero simplemente la resolución nos recuerda dos cosas. Una, declaración especial de importación igual tiene que tener todos los documentos soporte que correspondan, salvo la declaración andina del valor. Y ojo, que la misma resolución ya nos anuncia cómo va a ser la eventual inspección documental que se le vaya a hacer a estas declaraciones, porque y obviamente la inspección va a ser documental porque mercancía ya no va a haber, ¿cierto? Por eso se habla de inspección documental, porque como esta declaración se presenta consolidando ingresos de mercancía que ya se hicieron, pues obviamente el funcionario no tiene forma
de hacer inspección física, solamente puede hacer inspección documental. Entonces, cuando el funcionario haga esta inspección documental, tendrá en cuenta la declaración especial de importación, tendrá en cuenta los certificados de integración y tendrá en cuenta los formularios de movimiento de mercancías como un todo integral para realizar esta inspección, donde entonces tiene que ver que haya coincidencia, que haya relación entre lo que se está informando en la declaración especial de importación y lo que decían los formularios de movimiento o lo que dicen los formularios de movimiento de mercancías con que ingresaron las mercancías y los certificados de integración que ampararon a su vez esos ingresos. Y también dice la resolución, y esto es muy importante, que en todo caso el importador deberá solicitar el levante a más tardar el día calendario siguiente a la presentación y aceptación de la correspondiente declaración. Entonces recordemos, el término para presentar la declaración especial es el primer día hábil del mes siguiente, aquel en el cual se realizaron las introducciones de mercancías. Y a más tardar al siguiente día hábil, debo solicitar levante para esa declaración especial, que insisto, se somete a todo el procedimiento aduanero común y corriente, con la única salvedad de que no tendrá inspección física, sino siempre documental. Y recordemos, y quiero ser muy insistente en eso, que si no se cumple con la declaración, con la presentación oportuna de la declaración especial, la mercancía va a quedar incursa en causal de aprehensión y decomiso. Y trae también la resolución una norma, sí, una excepción para el momento de presentación para las mercancías que se importan a granel. Pensemos en granos, de pronto líquidos, cualquier tipo de mercancía que no se importe en unidades físicas, en bultos, sino en graneles. En ese caso, y solamente en ese caso, la declaración especial puede presentarse y aceptarse dentro de los dos primeros días y calendario del mes siguiente en que se consolidaron todas las salidas de mercancías. Ojo que es una norma muy especial para los graneles, donde ya el momento de presentación de la declaración especial no es el primer día hábil del mes siguiente, sino los dos primeros días calendario del mes siguiente. Bueno, ¿hay preguntas hasta ahí, Elizabeth? Doctor, justamente le iba a mencionar, pues no hay del tema tratado hasta este punto, sino del tema del courier. Dice, nos pregunta la señora Angélica Molina. Buenos días, si antes se podía colocar un filtro para determinar si era courier o no por su valor antes de flete, con este cambio, ¿cuál es la condición que marque una exportación como courier? O sea, la pregunta es, ¿qué se puede exportar por courier? Estoy entendiendo. O sea, se puede exportar por courier cualquier tipo de mercancía, repito, sin limitaciones de peso y sin limitaciones de valor. Simplemente lo que sí tendrán que ver es lo que establece el convenio de la Ley Postal Universal, que dice que determinadas mercancías no se pueden someter a esa modalidad, ¿cierto? De memoria, obviamente no se pueden exportar drogas psicotrópicas, no se puede exportar dinero en efectivo, no se puede exportar, creo que metales preciosos, no se pueden exportar residuos nucleares, no se pueden exportar ni importar, pues someter a la modalidad bienes que animales vivos, ¿cierto? Entonces, para que quede claro el cuento, ya la normativa nuestra colombiana no establece limitaciones a lo que se puede exportar por courier. Repito, ni en peso, ni en cantidad, ni en valor, ni en medidas. Lo único que eso ya es un tema que se manejará no con la autoridad aduanera colombiana, sino con la empresa de courier, es aquellos bienes que por normas internacionales no se permiten bajo la modalidad de courier, del cual les acabo de dar algunos ejemplos. Doctor, yo me atrevo de pronto a complementar la pregunta de la señora Angélica, y es que, pues generalmente cuando los topes que tenía el courier eran $5.000,
normalmente uno tenía que, pues no tenía que utilizar agencia de aduanas, pero cuando superaba ese monto, entonces sí se tenía que hacer un proceso a través de agencia de aduanas. Entonces, ahí en ese caso, ¿cómo sabe uno cuál es el límite de una exportación sin tener que entrar a contratar una agencia de aduanas? Ya sí, si de pronto ya no hay un limitante. No, aclaro, desde el decreto 390 del 2016 y ya claramente en el decreto 1165, la utilización de agencia de aduanas no es obligatoria en ningún caso. Es decir, Ok, los importadores y los exportadores pueden actuar directamente, independientemente del monto de su importación y de su exportación. Esa es la regla general. Por ese ok. lado no hay problema. Ujú. Listo. Y Sí, señor. repito, pues obviamente para un ingreso o egreso por courier, por envíos urgentes, no se requiere agente de aduanas, los trámites lo hace la empresa de mensajería y ya sabiendo además que en las exportaciones no hay ningún límite, ni de pesos, ni de valor, ni de cantidad. Lo que ustedes le quieran entregar a la empresa de courier, siempre y cuando tengan para pagar el transporte, lo pueden hacer, no se va a requerir nunca agencia de aduanas y repito, lo que sí tienen que ver es que normas internacionales dicen que determinadas mercancías no se pueden someter a tráfico postal ni envíos urgentes. Ya, muy bien. Y nos pregunta la señora Julia Andrea Montoya. Bueno, como que generalmente el courier, como bien lo decía doctor, pues no presta el servicio como tal de aduanas, ¿sí? No es una agencia de Sí, aduanas como tal. Entonces ya sí. al estar abierta la posibilidad de exportar inclusive montos superiores, si se está trabajando en algo para integrar o simplificar los trámites para el utilizar el courier como tal. Ah, esa es la pregunta. Sí, No, señor. no, es que el procedimiento para la modalidad de courier, de envíos urgentes, está establecido en el decreto 65, donde la empresa de courier, y hablemos entonces de exportaciones, o sea, ustedes solamente van a la empresa de courier y le entregan su mercancía y le entregan el documento soporte, ¿cierto? Que será la factura, si hay venta o cualquier otro documento, tiene que cumplir el requisito que se le requiere, como les decía hace un segundito, el requisito que haya que cumplir, si tiene que tener un ICA, un INVIMA, cualquier documento que tengan que tener, lo deben obviamente acreditar y es la empresa de courier la que se encarga de presentar su manifiesto consolidado para sacar las mercancías. Es decir, tanto en importaciones como en exportaciones, bajo la modalidad de envíos urgentes, el importador o el exportador no tienen que hacer nada. Es la empresa de courier la que se encarga de hacer todos los trámites ante la autoridad aduanera. Entonces, no hay que simplificar nada más porque el procedimiento ya está establecido en el decreto 1165. No sé si esa era la pregunta. Eh, pues lo que pregunta la señora claramente es si se está simplificando los trámites para poder entregar a la empresa courier, ¿cierto? Es decir, justamente lo que usted menciona, si hay que envima, ICA, o sea, todo esto se está simplificando de alguna manera para esos envíos que uno vaya a despachar por courier, ¿cierto? Ese es Sí, como... bueno, sí, no, o sea, ya el trámite que haya que hacer ante las otras autoridades no aduaneras como ICA y INVIMA, no hay todavía, entiendo yo, ninguna norma especial y ya, ya estoy entendiendo el sentido de la pregunta, eso ya lo tendrá que manejar la empresa que está haciendo la exportación para ver cómo logra que al momento de la exportación o antes de la exportación cumpla con aquel requisito y obviamente, porque yo doy ejemplo de ICA y INVIMA, pero ahí simplemente hablan de cualquier requisito que haya que cumplir para la exportación ante otra autoridad, pues ya dependiendo de la autoridad habrá que ver en qué términos y en qué momento se cumple la obligación. Ahí sí no puedo dar una respuesta general porque depende de cuál sea el requisito que haya que cumplir para la exportación, pero el procedimiento como tal no lo han cambiado. O sea, lo único que hicieron fue liberar los montos, pero al menos por ahora no hay un procedimiento distinto para las exportaciones por vía de courier, que creo, ya entiendo que esa era la pregunta. Sí, señor. Bueno, y la señora Sarit, como
Aclarando un poco más esa misma inquietud, nos dice, es decir, que la autorización de embarque, digamos, ya no se utilizaría por courier, pues al superar esos datos. No por eso, o sea, independiente del monto, o sea, y repito, el procedimiento de exportación por courier no cambió, entonces quien se encarga de tramitar la solicitud de autorización de embarque es la empresa de courier para todos sus paquetes, o sea, no es que no vaya a haber autorización de embarque, sino que usted como declarante o usted como exportador no tiene que hacer ningún trámite a través del sistema informático aduanero, usted se limita a entregarle a la empresa de courier y ellos se encargan de su exportación. Ya, gracias, doctor. Hasta ahí teníamos las preguntas como relacionadas a la actualización en el courier. Hay una pregunta, pero digamos esa la podría responder yo, es acerca de las memorias. En el mismo chat les voy a relacionar eh, dónde las vamos a depositar luego de que el doctor nos comparta como tal las memorias. Es en el centro de conocimiento, que es un módulo de la página de la Cámara de Comercio. Les estoy compartiendo el vínculo por el chat para que lo tengan presente donde las pueden encontrar. Listo, doctor. Perfecto. Bueno, entonces veníamos pues en la declaración especial que se presenta el primer día hábil siguiente, consolidando todas las importaciones del mes anterior, salvo que se trate de graneles que tienen 2 días calendario. Y recordemos que como lo vimos en la primera charla, a las operaciones de zona franca con declaración especial de importación se les otorga el beneficio del pago consolidado, donde, y creo que lo comenté aquel día, no es un beneficio para un usuario específico, ¿cierto? No hay que tener ninguna calidad, sino que es un beneficio para la operación como tal, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de que mi importación desde zona franca solamente esté sujeta al pago del IVA, me implica que puedo presentar declaración especial y de hecho por eso mismo podré efectuar pago consolidado. Es decir, no tengo que tener ninguna garantía especial, ninguna autorización, es la operación la que me lleva a poder efectuar el pago consolidado. Entonces, lo que nos dice la resolución es que el importador deberá realizar el pago consolidado de los tributos aduaneros que se generan por las declaraciones especiales dentro de los 5 primeros días del mes siguiente en que se realizaron las salidas de las mercancías, pues utilizando para el efecto el recibo de pago que corresponda. Ojo pues que esto hay que mirarlo con detenimiento porque hay un día hábil para presentar la declaración y 5 días hábiles para hacer el pago. Pero los 5 días hábiles no es desde el momento en que presenté la declaración especial, sino que son los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. El mes siguiente al que hice el ingreso de las mercancías. Entonces, diciéndolo en términos más simples, tengo un día hábil para presentar la declaración y me quedan 4 para pagar. Listo, para que tengan eso muy en cuenta. Bueno, y recordemos también, creo que lo mencionamos la semana pasada, que cuando se efectúa el pago de forma extemporánea, habrá pérdida del beneficio de pago consolidado sin perjuicio de pago de sanciones, intereses que haya lugar. Es decir, que el solo hecho de que yo una vez pague extemporáneamente, es decir, fuera de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente, ya pierdo el beneficio de efectuar el pago consolidado y por eso, frente a las futuras importaciones que realice con declaración especial, entonces no es que ya no pueda presentar declaración especial, la podré seguir presentando la declaración especial siempre y cuando tenga solamente lugar al pago de IVA, pero tendré en cada declaración especial que pagar los tributos aduaneros para obtener levante. ¿Listo? Entonces, muy importante que el pago de tributos se haga de manera oportuna, porque si no van a perder el beneficio. Pierden el beneficio del pago consolidado, no el de la declaración especial. Y frente a los graneles, que dijimos que tienen 2 días calendario para presentar la declaración especial, ellos tienen para pagar los tributos aduaneros el término de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente en que se consolidaron las salidas de las mercancías.
y hacen una salvedad frente al pago consolidado que me parece muy importante, y es que cuando la declaración, eso es para todo el mundo, para graneles y para los demás, cuando la declaración sea objeto de inspección documental y la autorización de levante se obtenga con posterioridad de los 5 días a que hace referencia a este inciso primero, el pago consolidado se debe realizar máximo al día siguiente de haber obtenido levante. Claro, y esto es totalmente lógico. Si resulta que yo presento mi declaración especial y me la someten a inspección documental, yo no puedo pagar tributos hasta no tener levante. Y si resulta que el funcionario aduanero se me demora en esa inspección documental y me otorga levante pasado los 5 días hábiles, obviamente a mí no me pudiera exigir que pagar los tributos en esos 5 días, entonces los tendré que pagar a más tardar al siguiente día de haber obtenido el levante. Bueno, hasta ahí, frente al tema de la declaración especial de importación, donde quiero insistir en algo, no es que haya nacido esta declaración especial con el decreto 360, ya venía desde la resolución 7 del 2020, ya muchos usuarios la estaban utilizando, simplemente lo que hizo el decreto fue subirle el estatus para que no fuera una figura nacida en una resolución, sino en un decreto, subirle el estatus y después la resolución vino a reglamentar. ¿Hay preguntas hasta ahí, Elizabeth, para cambiar de tema? Todavía siguiendo en zona franca, porque quiero hablar un poquito del tema de los tributos en zona franca. ¿Ves? En zona franca no, en las importaciones desde zona franca. Ya, no, doctor, hasta el momento no tenemos preguntas de este tema. Ok, perfecto. Aquí volvemos a hablar, porque por un ratico estuvimos hablando de la resolución reglamentaria, volvemos a hablar del decreto 360, que el decreto 360 modificó el artículo del decreto 1165 que habla del valor agregado nacional en las importaciones que vienen de zona franca, porque dijo el decreto 360 que para efectos de la determinación de la base gravable de los derechos de aduana, de acuerdo a lo establecido en el artículo 487 de este decreto, se considerarán nacionales las materias primas, insumos y bienes intermedios provenientes de terceros países desgravados en desarrollo de acuerdos de libre comercio celebrados por Colombia cuando dichos productos cumplan con los requisitos de origen exigidos. Aquí voy a hacer un par de comentarios, por eso primero les quería leer la norma. El primero es que esta definición de valor agregado nacional, o sea, ahora sí salgámonos por un momento de lo que estábamos hablando hace un momentico de la declaración especial. Este valor agregado nacional es para cualquier importación que se realice desde zona franca, pero lo que les quería contar es que esta primera definición la cambió el decreto 360 porque ahora nos habla de derechos de aduana. Derechos de aduana, por definición del mismo decreto 1165, es solamente arancel. Los demás impuestos son tributos aduaneros. Y esta modificación no es de poca monta porque la redacción original de este artículo decía más o menos para efectos de la determinación de la base gravable de acuerdo con lo establecido con el artículo 483, es decir, no especificaba derechos de aduana, sino que remitía al artículo 483, y el artículo 483 habla de la base gravable para la liquidación de tributos aduaneros. Y repito, tributos aduaneros es una definición mucho más amplia porque la definición de tributos aduaneros abarca el arancel, abarca los antidumping, los compensatorios, las salvaguardias, y abarca también el IVA. Entonces, para tratar de no enredarlos demasiado, este inciso en la redacción inicial del 1165 abarcaba la base gravable frente al valor agregado nacional para cualquier tributo aduanero, incluyendo el IVA, pero con la modificación que trajo el 360, lo que hizo fue limitar esto que vamos a explicar a continuación solamente para los derechos de aduana, es decir, solamente para el arancel. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Que para efectos de
establecer la base gravable para el arancel, se considerarán nacionales las materias primas, insumos y bienes intermedios provenientes de terceros países desgravados en desarrollo de acuerdos de libre comercio, siempre que cumplan con requisitos de origen. Entonces, quiere esto decir que cuando yo voy a importar desde zona franca una mercancía, bien porque la fabriqué en zona franca o bien porque simplemente la tenía en zona franca, al momento de la importación, no voy a tomar para efecto de establecer el arancel, como base gravable del arancel, los bienes que no tengan, que tengan cero arancel por el hecho de que vengan de un país con el cual tengamos un acuerdo de libre comercio o un acuerdo comercial cualquiera, siempre y cuando yo tenga y cumpla con el requisito de origen que establezca cada acuerdo, ¿cierto? Entonces, para simplificar esto, ingreso una mercancía a zona franca que viene de Estados Unidos y está amparada por el TLC con Estados Unidos y cumple los requisitos de origen del acuerdo con Estados Unidos y tengo la certificación de origen que me ampara esa mercancía. Esa mercancía, cuando la vaya a introducir al resto del territorio de la Unión Nacional, se trata como si, para efectos del arancel, se trata como si fuera nacional, es decir, no me la van a tomar en cuenta para cobrarme arancel sobre esa mercancía, porque repito, ingresó a zona franca, beneficiada por un acuerdo comercial con tarifa cero, entonces ya me la toman como si fuera nacional, es decir, que sobre ese valor de esa mercancía no voy a pagar arancel. Después dice la norma que también se considera como valor agregado nacional la mano de obra, los costos y gastos nacionales en que se incurra para la producción del bien, el beneficio y las materias primas e insumos nacionales y extranjeros que se encuentren en libre disposición en el resto del territorio nacional, que se introduzcan temporal o definitivamente para ser sometidos a un proceso de perfeccionamiento en zona franca. Ojo, este inciso hay que mirarlo en armonía con el anterior para entender que acá estamos todavía hablando de la base gravable para los derechos de aduana, es decir, para el arancel. Y ahí tiene toda la lógica. Es decir, la norma lo que pretende es que yo no pague arancel cuando estoy importando desde zona franca que no pague arancel sobre la mano de obra, eso es nacional, tampoco los costos y gastos nacionales, es decir, que no pague arancel sobre la energía, sobre los arrendamientos, sobre los insumos nacionales, que tampoco pague arancel sobre mi utilidad y que tampoco pague arancel sobre las materias primas e insumos nacionales o extranjeros que ya tuvieran libre disposición en el resto del territorio nacional, que los mande a zona franca, temporal o definitivamente, para usarlos en la producción de este bien, ¿cierto? Porque claro, si mi bien es nacional, no tengo por qué, pues, si el insumo es nacional, no tengo por qué pagar arancel sobre ese insumo nacional, y si el insumo ya había sido nacionalizado y lo llevo a zona franca para producir el bien, no tengo por qué pagar arancel sobre ese insumo nacional, extranjero que previamente había nacionalizado. Entonces, resumiendo todo esto, cuando produzco bienes en zona franca, el arancel lo pago sobre el componente extranjero, es decir, no cargo la base del arancel con los productos nacionales ni con los productos nacionalizados, ni con lo que yo le agrego en zona franca que sea nacional, ni sobre mi utilidad, ni tampoco cargo el arancel con los productos extranjeros ingresados a zona franca que tengan cero arancel en virtud de un acuerdo comercial. Pero repito, y por eso lo subrayo, acá estamos hablando de arancel. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar de lo que dice, nos salimos del estatuto aduanero para hablar del estatuto tributario, porque, insisto, veníamos hablando de arancel, vamos a hablar un momentico del IVA, y el artículo 459 del estatuto tributario dice que la base gravable sobre la cual se
sobre la cual se liquida el IVA, en el caso de las importaciones, será la misma que se tiene en cuenta para liquidar los derechos de aduana adicionados con el valor de este gravamen, ¿cierto? O sea, esa es la regla general que todos conocemos, que para yo saber, para yo liquidar el IVA en una importación, ¿qué cojo? El valor de la mercancía, le agrego lo que tengo que pagar de arancel y sobre eso liquido el IVA. Eso es en las importaciones comunes y corrientes. Lo que pasa, el Estatuto Tributario se encargó de establecer una base gravable especial para el IVA en las importaciones de zona franca y dice, la base gravable sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas en la importación de productos terminados producidos en el exterior o en zona franca con componentes nacionales exportados será establecida en el inciso primero, es decir, el valor en aduanas, agregando el valor del arancel que esté pagando, adicionando el valor de los costos de producción y sin descontar el valor del componente nacional exportado. Y ojo que esto es diametralmente distinto a lo que veíamos para el arancel. Para el arancel solamente me toman lo extranjero, digámoslo así. Todo lo que yo le agregue en Colombia, porque es nacional o nacionalizado, no juega para la base gravable del arancel. Pero sí juega para la base gravable del IVA, porque como el IVA es un impuesto nacional, entonces si yo vendo en Colombia una lámpara que yo fabriqué en Colombia, hay IVA. Y en ese IVA, o sea, sobre mi precio de venta, yo siempre voy a tener bienes nacionales, insumos extranjeros, tendré inutilidad y sobre eso se liquida el IVA, ¿cierto? Por eso, entonces, ya para las importaciones desde zona franca, de bienes producidos en zona franca, tenemos dos bases gravables. Una para el arancel, la que vimos al principio, sin incluir nada de lo nacional, y otra para el IVA, donde sí se va a tener en cuenta el valor de los costos de producción y también se tendrá en cuenta el componente nacional exportado. Es decir, que si yo para fabricar mi bien en zona franca saqué a zona franca, exporté a zona franca insumos nacionales o insumos nacionalizados, el valor de esos insumos no lo va a tener en cuenta para el arancel, pero sí lo va a tener en cuenta para la liquidación del IVA, así que es decir, que vamos a tener dos bases gravables muy distintas, una para el arancel, que simplificando, digamos, va a ser sobre componente extranjero, y otra para el IVA, que va a ser sobre componente extranjero y componente nacional. Bueno, ya les voy a dar la palabra a ustedes porque puede que tengan dudas sobre esto. Simplemente para terminar con zona franca, saliéndonos del tema de la liquidación del IVA y del arancel, se agregaron un par de cositas en el decreto 360 y es lo que tiene que ver con el procesamiento parcial fuera de zona franca, que recordemos que el decreto 1165 permite sacar de la zona franca e ingresar temporalmente al resto del territorio de nuevo nacional productos para someterlos a algún tipo de procedimiento parcial o también para pruebas técnicas, pero exige el 1165 que esos productos reingresen después a la zona franca en un periodo determinado, que si no me falla la memoria es de 6 meses. Lo que agregó el 360 es que no se va a exigir realizar el procedimiento de reingreso de materias primas, insumos, bienes intermedios o bienes terminados que salieron al territorio no nacional para la realización de pruebas técnicas cuando han sido objeto de destrucción por razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente probados por el usuario industrial ante la autoridad aduanera. Porque muchas veces había que ingresar de zona franca al resto del territorio a nivel nacional bienes para hacer pruebas técnicas y a veces estas pruebas técnicas, por ejemplo, pensemos en productos químicos, implican que el producto se destruya y entonces no se podía reingresar a zona franca y eso generaba unos incumplimientos y generaba unas sanciones. Lo que agregó el 360 es que estos bienes que se ingresan para pruebas técnicas y que se destruyan
y que se pueda demostrar debidamente que se destruyeron y que fue por razones de fuerza mayor o caso fortuito, no se exigirá reingresarlos a zona franca. Y también se agregó una posibilidad muy específica para sociedades de economía mixta del orden nacional, vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, que estén calificados en zona franca, dedicadas al ensamble, reparación, mantenimiento y fabricación de naves o aeronaves o de sus partes, donde el término de permanencia fuera de zona franca para cualquier procesamiento parcial no va a estar limitado por lo que dice el decreto 1165, que repito, si no me falla la memoria, es de 6 meses, sino que dependerá del contrato suscrito para estos efectos, pero repito, esto es una figura también muy específica para sociedades de economía mixta del orden nacional que estén vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, que se dediquen a la reparación, mantenimiento de naves o aeronaves. Fíjense que el decreto se ocupó como con cierto detenimiento de darle ciertos beneficios a las empresas fabricantes o reparadoras de naves o aeronaves. Entonces, ahí sí, Elizabeth, les doy la palabra por si hay dudas frente al tema de la declaración simplificada, que ya lo venimos hablando, o de la liquidación de los tributos en zona franca. No, doctor, en el momento no hay preguntas. Lo que he notado es que a veces, de pronto, como tienen que escribir, se pueden demorar un poquito para hacer las preguntas. Entonces, de pronto más adelante lo interrumpo si hay alguna de este tema. ¿Está bien? No hay ningún problema, me encanta que me interrumpan, sobre todo cuando estamos en charlas virtuales, porque cada interrupción me permite tomar agüita o tomar algo caliente con un poquito más de calma. Está Así bien, que doctor, perfecto. gracias. Bueno, pero para cerrar el tema, pues mientras tanto, entonces dejemos sentado pues que muy importante el tema de la declaración especial de importación para bienes fabricados, reparados, ensamblados en zona franca. Y, perdónenme que insista, entonces tenemos 3 escenarios distintos. Cuando hay pago de arancel, habrá declaración de importación. Cuando solamente hay pago de IVA, se presenta declaración especial de importación con la posibilidad de pago consolidado. Y recordemos que cuando ni siquiera hay IVA porque la mercancía está exenta o excluida, solamente se necesita el formulario de movimiento de mercancías. Y muy importante, repito, tener en cuenta la diferencia de la base gravable, y lo insisto porque en la práctica uno ve que la gente a veces se confunde, la diferencia de la base gravable en el caso de las mercancías producidas en zona franca, pues la diferencia de base gravable para determinar el arancel y para determinar el IVA, donde para el arancel me quitan, y aquí lo digo de manera muy simple, me quitan lo nacional, pero para el IVA sí me suman lo nacional. ¿Estamos? Bueno, entonces para terminar, pues para entrar en la recta final, vamos a hablar de algunas novedades en lo que tiene que ver con el régimen sancionatorio. Y la primera novedad que encontramos, que es muy importante, tiene que ver con la intervención del Comité de Fiscalización frente a la reincidencia en infracciones graves. ¿Qué es esto? Para decirlo en términos muy simples, para que no tengan que leer todo esto. Ya hemos mencionado, creo que lo mencioné en algún momento, las infracciones que trae el Estatuto Aduanero, y recordemos por encima que el Estatuto Aduanero, el 1165, nos trae más o menos unas 310 infracciones. Hay infracciones para todo el mundo. Esas infracciones se catalogan en gravísimas, en graves y leves. Eso es un escalonamiento, digamos, que hace el legislador aduanero, donde considera que algunas infracciones no hacen tanto daño, entonces las califica como leves, otras les parece que son más dañosas, las califica como graves, y otras dicen, no, esto es muy doloso, esto hace mucho daño, las califica como gravísimas, ¿cierto? Usualmente, no siempre, las gravísimas dan lugar a multas muy altas o a cancelación de la autorización, habilitación o registro que tenga la persona. Pero las graves dan lugar a multas. ¿Qué es el tema de la intervención de este comité? Este comité de fiscalización
están en el nivel central de la DIAN, allá en Bogotá, y lo que ocurre es que cuando una empresa o una persona que tenga algún tipo de autorización, habilitación o registro, como hemos dicho tantas veces, agencia de aduanas, agencia de carga, depósito, OEA, perdón, Altex, usuario no permanente, cuando incurre en varias infracciones y empieza a reincidir, se establece la posibilidad, esto viene desde los inicios de los 65, de que cuando incurra en cierta cantidad de reincidencias, se mande el expediente a ese comité de fiscalización para que el comité analice la situación de esa empresa, mire en qué infracciones es que ha reincidido, qué tanto daño ha hecho, qué tipo de infracciones son, qué porcentaje de infracciones ha cometido frente al total de su operación, para que ese comité proponga de pronto o le mande a decir a la aduana competente para investigar a esa empresa, que la aduana competente siempre es la del domicilio de la empresa, le diga a la aduana competente, venga, esta empresa que ya lleva más reincidencias de las que dice la norma, ya en su expediente, no le proponga multa, propóngale cancelación. Entonces, el hecho de reincidir en infracciones puede llevar a que de pronto ya la sanción que me corresponda no sea de multa, sino de cancelación. Esto, repito, está desde los inicios del 1165. Lo que cambió fue en los casos en que se activa la intervención del comité de fiscalización. La norma inicial del 1165 decía que era cuando la empresa reincidía en los últimos 5 años en 10 infracciones que le hubieran sancionado mediante resolución en firme, o 20 que se hubiera allanado. Eran bastantes infracciones, pero eran en 5 años y obviamente uno sabe, eran infracciones graves, eso es muy importante, eso no ocurre frente a las leves, solamente las graves. Hay que entender que una empresa que tiene un buen volumen de operación puede empezar a reincidir en infracciones y llegar a caer en manos de este comité. El hecho es que lo que cambió el 360 fue qué es lo que activa la intervención del comité. Ya no son las 10 infracciones sancionadas o 20 infracciones con allanamiento en los últimos 5 años, sino que será cuando del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior queden en firme como mínimo 3 actos administrativos que imponen sanciones por infracciones graves a un usuario aduanero que asciendan al 0.5% o más del valor total de las operaciones de comercio exterior realizadas en este periodo. Entonces, ya no me van a mirar cuando empiezo a reincidir en infracciones, no me van a mirar 5 años para atrás, sino me van a mirar solamente el año calendario anterior para ver cuántas infracciones cometí en el año inmediatamente anterior, y si en ese año anterior tuve 3 actos administrativos en firme sancionándome por infracciones graves, pero que además esas infracciones tuvieran que representar, o esas operaciones representaran el 0.5% o más del valor total de las operaciones de comercio exterior que yo había realizado en el año anterior, en ese caso se va a activar la intervención del comité de fiscalización. Entonces, la aduana competente para sancionarme cuando detecte en un nuevo proceso sancionatorio, cada vez que me vayan a investigar un proceso sancionatorio por infracciones graves, me van a tener que mirar el año anterior a ver si yo tuve 3 o más sanciones en firme en el año anterior, para determinar además si esas sanciones, esas operaciones por las que me sancionaron ascienden por lo menos al 0.5% o más del valor de mis operaciones en ese año, y si detectan que eso fue así, entonces mandan mi expediente al comité de fiscalización para que, como les contaba, este comité inicie un procedimiento interno para analizarme, a ver estas 3 o más infracciones
si fueron en 5 operaciones o fueron en 1000 operaciones o en 100.000 operaciones, a ver qué infracciones fueron en realidad, qué tan dolosas fueron, qué daño causó al Estado, etcétera, etcétera, para, repito, que el comité le diga a la aduana competente para investigarme una de dos cosas. Hombre, a esta empresa no le aplique multa o no le proponga aplicar una multa en este expediente, propóngale cancelación. Entonces yo ya me tendré que defender no de una multa, sino de una cancelación. Y de todas maneras, si el comité de fiscalización considera que no debe proceder la cancelación, de todas maneras, en el expediente que me estén adelantando en la dirección seccional que corresponda, la multa que me van a proponer imponer va a ser la que diga la norma, pero aumentada en 1000 VTs. Entonces, ojo con esto para los usuarios que tengan algún tipo de autorización, inscripción o registro ante la DIAN, porque la reincidencia en infracciones eventualmente puede dar lugar a que les propongan cancelación o como mínimo que la multa que les intenten aplicar se aumente en 1000 VTs y 1000 VTs no es una cifra para nada especial. Y dos cositas adicionales que de pronto son buenas que trajo este artículo, es que ya para la reincidencia no se van a tener en cuenta las infracciones frente a las cuales se haya aceptado allanamiento, que como les contaba, la norma inicial sí me las tomaba en cuenta. Ya si yo me allané en el año anterior a determinadas infracciones graves, esas no me las toman en cuenta para esta intervención del comité de fiscalización. Y también una novedad que trajo esta norma es que, si ustedes han mirado el régimen sancionatorio, muchas infracciones dicen, bueno, tendrá multa de tanto, o también, dicen muchos artículos, dependiendo de los perjuicios causados al Estado, en vez de multa, se podrá proponer suspensión o cancelación de la autorización. Esa posibilidad de, en determinadas infracciones, proponer suspensión o cancelación era, digamos, una prerrogativa del usuario que me estuviera adelantando la investigación. Él mismo decía, no, yo pienso que aquí el perjuicio fue muy grave, no voy a proponer una multa, voy a proponer suspensión o cancelación. Ya lo que dijo el decreto 360 es que si el funcionario que me está investigando considera que me debe proponer suspensión o cancelación, ya no lo va a hacer él solito, sino que debe mandar el expediente al comité de conciliación del que hablamos hace un segundo, para que el comité de conciliación le dé el visto bueno y diga, sí, analicé toda esta empresa, analicé toda su operación y sí considero viable que en el requerimiento especial aduanero le propongan, en vez de multa, suspensión o cancelación. Obviamente esto le va a dar a ustedes un poquito más de seguridad jurídica, porque esa eventual suspensión o cancelación, la cual ojalá no llegue nunca, no va a ser una facultad unilateral, unipersonal de un funcionario, sino que al menos va a contar con un pronunciamiento de parte de un comité de alto nivel en el nivel central. Bueno, ¿hay preguntas hasta ahí, Elizabeth? No, doctor, no hay preguntas. Bueno, entonces vamos a entrar a hablar ya de las infracciones específicas que tuvieron algún tipo de modificación en el decreto 360, pero les repito, el régimen sancionatorio del decreto 65 tiene, mejor dicho, originalmente tenía 310 infracciones más o menos, ya con el decreto 360 tendrá unas 314, 315, y lo que hizo el decreto 360 fue agregarnos un par de infracciones que veremos al final y en algunas hacernos algunos pequeños ajustes, sobre todo en el monto de la sanción a imponer. Y la primera infracción que nos toca, que es una infracción de los declarantes, recordemos que declarante es el que suscribe y presenta la declaración de importación, es decir, que si el importador actúa directamente, él es el declarante, y si el que actúa es la agencia de aduanas es el declarante, y es la que tiene que ver con no tener, al momento de la presentación y aceptación de la declaración de importación,
o frente a las anticipadas al momento de la inspección física documental, los documentos soporte requeridos en el artículo 177, del cual hablamos el martes, o que estos documentos no reúnan requisitos legales o que estos documentos no se encuentren vigentes, ¿cierto? Son tres opciones distintas. No tener el documento o que el documento tenga alguna deficiencia, es decir, que no cumpla los requisitos legales que cada norma establezca para ese documento específico, o que el documento al momento de la presentación de la declaración no estuviera vigente. La multa anteriormente era de 300 VTs fijos, que como comenté en otros casos, una multa de 300 VTs frente a una mercancía muy cuantiosa, pues de pronto no me afecta mucho, pero frente a una mercancía de escaso valor, pues 300 VTs incluso puede ser un valor superior al de la mercancía, y se morigeró un poquito o se racionalizó un poquito la sanción. Ya la multa va a ser del 10% del valor FOB de la mercancía sin que superen los 300 VTs, ¿cierto? Entonces ya no va a ser una multa fija de 300 VTs, sino que será proporcional al valor de la mercancía y con un techo de 300 VTs. Y se agrega que en esta misma infracción va a incurrir el importador cuando presente declaración anticipada obligatoria de manera extemporánea, y aquí sí nos remitimos a todo lo que hablamos, creo que fue el martes, sobre la declaración anticipada. Después está la infracción por no conservar, que también es de los declarantes, no conservar a disposición de la autoridad aduanera los originales o copias según corresponda de las declaraciones de importación, de las declaraciones de valor y de los demás documentos de soporte durante el término previsto legalmente, que recordemos que es de 5 años, y recordemos una vez más que esta le aplica al declarante, es decir, a la agencia de aduanas o al importador, si la actuó directamente, que esto fue una pregunta que me hicieron la semana pasada o el martes, que quién debe conservar. El que debe conservar es el que actúa como declarante, y simplemente se cambió la sanción estaba en 700 VTs, ahora se bajó a 200 VTs, que 200 VTs mal contados son por ahí 7 millones de pesos. Después está una sanción, una infracción de la cual hemos hablado ya mucho, hablé mucho el martes, es la de no presentar declaración anticipada cuando esto fuera obligatorio. Recordemos que para la declaración anticipada voluntaria no hay ninguna sanción, y recordemos que para la declaración anticipada obligatoria hay término mínimo, ya no hay término máximo. Entonces, cuando no presento la declaración anticipada siendo obligatoria, simplemente no la presenté, es decir, llegó la carga a Colombia y yo no presenté mi declaración anticipada, la sanción será del 1% del valor de la mercancía, pero sin que supere los 300 VTs, ¿cierto? Porque antes era de 300 VTs fija, y el mismo comentario anterior, si mi mercancía valía mucho, pues de pronto yo aguantaba pagar 300 VTs, que también por allanamiento pues los puedo reducir, pero si mi mercancía tenía poco valor, 300 VTs era demasiado. Se aclara que la multa de 300 del 1% de 300 VTs es por cada documento de transporte, porque recordemos que en un documento de transporte puede haber una declaración de importación, o puede haber 50, o puede haber 100, dependiendo de las subpartidas arancelarias que yo traiga en este documento de transporte. Aquí lo importante es que ese tope de 300 VTs no va a ser por cada declaración de importación, sino por todo el documento de transporte, lo cual es mucho más racional. Y me ponen, ya lo hemos mencionado, el anuncio o la advertencia que esta sanción del 1% del valor FOB la debo liquidar en la declaración de importación anticipada, o en la inicial o en la corrección según el caso, porque si no, acuérdense que quedaré en causal de aprehensión y decomiso. Se mantiene la salvedad de que no habrá lugar a la sanción cuando el transportador anticipa su llegada sin informar sobre tal circunstancia, porque obviamente si a mí me dicen que tengo 5 días para presentar la declaración anticipada, y resulta que el transportador ha dicho
yo llego a Colombia el 9 de septiembre y resulta que me adelanta el viaje y no me avisó, pues yo puedo quedar fuera del término, entonces en ese caso no tendré sanción. Y se hace también una salvedad, y es que cuando la presentación de la declaración anticipada obligatoria sea extemporánea, la sanción se reducirá al 80%. Entonces, cuando simplemente no la presenté anticipada, será el 1% del valor de la mercancía sin exceder 300 VTs, pero si la presento extemporáneamente, si la presento el día 4, o sea, antes de la llegada de la carga, la presento 4, 3, 2, un día antes de la llegada de la mercancía, entonces la multa ya se reducirá al 80%, es decir, no será del 1% del valor de la mercancía, sino será del 0.8% del valor de la mercancía. Después se agregan unas nuevas infracciones que básicamente tienen que ver con el procesamiento industrial. Recordemos que yo les había contado que el procesamiento industrial era esa modalidad que estaba reservada a los UAPs y a los ALTECs, y como ellos iban a desaparecer, se habían eliminado en el 1165, no había tipificado las infracciones para el procesamiento industrial, como ya el procesamiento industrial se le está concediendo también a los usuarios con trámite simplificado y a los OEAs, entonces tuvieron que volver a redactar las infracciones y básicamente se repiten las que traía el 2685 para esta modalidad, y una era no exportar los bienes resultantes del procesamiento industrial o no someterlos a importación ordinaria cuando se permitiera, pero recuerde que la obligación es exportar, pero también se permite en determinados casos nacionalizar, donde la multa será de 725 VTs por cada mercancía con que no se cumpla con la obligación de exportar. Y se trae también para los declarantes, y recordemos una vez más, declarante es el que firma y presenta la declaración de importación, la sanción por no registrar en el original de cada documento soporte el número y fecha de la declaración de importación cuando el trámite fuera manual, porque recordemos que seguramente esto lo hablé en la primera charla, esta obligación de desglose, es decir, de anotar en cada documento soporte el número de la declaración de importación, el 1165 lo traía para todas las importaciones, el 360 lo dejó solamente para las manuales y para aquellas que fueran objeto de despachos parciales. Entonces, obviamente ya se cambió la infracción. Antes decía simplemente no registrar en el original de cada documento de soporte el número de declaración, ya se hace la salvedad de que esta infracción se incurre en ella solamente cuando el trámite sea manual, con la excepción de que la persona o el declarante sea UAP, o sea ALTEC, o sea operador económico autorizado, porque estos tres importadores están exentos de realizar este desglose, así el trámite sea manual, y esta sanción será de 165 VTs por cada infracción, es decir, por cada importación en la cual yo no consigne el número de la declaración en los respectivos documentos soporte. Elisa, te va a pedir un favor, si hay preguntas frente a las infracciones, ojalá las hagan, o sea, si ya están escritas, al momento, de una vez, para que no vayamos avanzando sin analizarlas. ¿Listo? Ya, sí, señor, claro que sí, con todo gusto. Bueno, no hay todavía entonces. No, señor, no hay. Bueno, se agrega también otra infracción para los declarantes que es también específicamente para la modalidad de procesamiento de importación temporal para procesamiento industrial, y es cuando no se entrega ese informe bimestral que hay que entregarle a la autoridad aduanera de todas las operaciones de importación, de exportación que realicé durante el bimestre. Entonces ahí la multa será de 165 VTs por cada infracción. Y ojo que hasta acá veníamos en infracciones de los declarantes en el régimen de importación. Aquí entramos ya a las infracciones de los declarantes en el régimen de exportación. Recordemos que el decreto, las infracciones nos las va manejando como segmentadas, ¿cierto?
dependiendo del destinatario, dependiendo del régimen en cual aplica la infracción. Entonces, la primera que nos toca son las infracciones gravísimas en el régimen de exportación, que inicialmente este artículo, el 617, nos tenía dos infracciones gravísimas. Una, exportar mercancías por lugares no habilitados, ocultadas, disimuladas o sostenidas del control aduanero. Eso es un típico contrabando de exportación. Y también nos tenía la infracción por someter a la modalidad de reembarque sustancias químicas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, y lo que hacen es agregarnos una tercera infracción que estaba en el 2685 y al redactar el 1165 se les quedó en la papelera, que es simular operaciones de exportación. Este es el típico, las típicas exportaciones ficticias, ¿cierto? Cuando yo digo que estoy exportando algo y realmente no lo estoy exportando. Pero lo simpático es que se incluyó esta nueva infracción, pero no se le puso sanción específica, porque la sanción no la modificaron, sino que quedó tal cual estaba redactada en el artículo original, donde dice que la sanción aplicable para los numerales 1.1 y 1.2 será multa equivalente al 15% del valor FOB de las mercancías por cada infracción. Pero entonces, si alguno de ustedes, que yo sé que no lo van a hacer, simula operaciones de exportación y la DIAN los detecta y pretende sancionarlos, ustedes dirían, pero no, ¿cuál es la sanción? Si la sanción que está escrita es para exportar por lugar no habilitado o para exportar, para hacer reembarque de sustancias controladas, para simular operaciones de exportación, no hay realmente sanción en este momento. Lo otro que se hizo en el régimen sancionatorio, en el régimen de exportación, es que para todas las infracciones graves del régimen de los declarantes en el régimen de exportación, pues todas tienen sanción de multa. Son muchas las infracciones en el régimen las graves en el régimen de exportación, pero se tenía la posibilidad de que cuando el declarante fuera a la agencia de aduanas o un UAP o un Altex, eventualmente los suspendieran hasta por un mes. Esta posibilidad simplemente se derogó, es decir, que actualmente las infracciones graves en el régimen de exportación solamente tienen sanción de multa, ya no tienen eventualmente suspensión. Y esta sanción, que es nueva, la agregaron una nueva infracción en materia de evaluación de mercancías. Tiene algo que ver con una pregunta que me hicieron, creo que fue el martes, y es incurrir en inexactitudes en la declaración andina del valor que impidan la correcta aplicación de la técnica de la valoración aduanera, sanción que tiene multa, infracción que tiene multa de 50 VTs. No es demasiado alta, pero si es repetitiva, eso empieza a sumar. Ojo que, y aquí lo empato con la pregunta que me hicieron el otro día, no es cualquier error en la declaración andina del valor. El ejemplo que les daba no es equivocarme en un teléfono, no es equivocarme en una referencia, sino como lo explica la resolución 39, hablando de otra cosa, pero es interesante porque nos habla de los errores. Dice que los errores de fondo en la declaración del valor son aquellos que impidan la correcta aplicación de la técnica de valoración aduanera, es decir, los que están referidos única y exclusivamente a la información que conlleva o los aspectos propios que deben tenerse en cuenta en la determinación del valor en aduana, y por ende a la aplicación de los métodos de valoración y no aquellos aspectos irrelevantes que no inciden en dicha determinación. No tenemos tiempo para hablar de valoración aduanera acá, pero recordemos que el acuerdo del valor nos regula 6 métodos para valorar las mercancías, siendo el primero de ellos el método del valor de transacción, que tiene unos requisitos especiales, unas condiciones. Entonces, básicamente, los errores que darían lugar a la aplicación de esta sanción son aquellos que afectan la aplicación de esos métodos. Por ejemplo, si yo digo en mi declaración del valor que no estoy vinculado
con mi vendedor y resulta que sí estoy vinculado, o digo que estoy vinculado con mi vendedor, pero no influyo, y digo que no influyo en el precio, y resulta que mentira, sí influyo en el precio, o digo, por ejemplo, que hay compra-venta y resulta que no la había, ¿cierto? Entonces, estos errores, estas inexactitudes son aquellos que afectan realmente la aplicación del método del valor que corresponda. Y después, el decreto nos entra a hablar, va a modificar el 360, las infracciones en materia de origen, y recuerden que yo desde las otras charlas les vengo diciendo, cuidado con el origen, la DIAN está muy rígida con eso, el mismo decreto se está ocupando mucho de eso, y entonces la primera, o sea, lo vienen a modificar el artículo 639 del decreto 1165 y cómo nos quedarán entonces las infracciones en materia de origen. Primero, dice, primera infracción, cuando se encuentre que el declarante se acogió a un tratamiento arancelario preferencial, y aquí hay un montón de posibilidades, sin tener la prueba de origen. Entonces yo pagué cero arancel o pagué menos arancel diciendo TLC con la Unión Europea y resulta que ni siquiera tengo certificado de origen o no tengo certificación en factura, no tengo prueba de origen. O tengo prueba de origen y esta no es auténtica. En palabras paisas es chiviada. O tengo la prueba de origen, pero resulta que la mercancía no califica como originaria. Y ojo con esto, el hecho de que la mercancía califique o no como originaria es un tema de ustedes como importadores, es del exportador, que es el que sabe cómo fabrica sus mercancías y sabe cuánto componente extranjero, por ejemplo, le agregó y cuánto valor extranjero le agregó. Y él es el que sabe si la mercancía califica o no como originaria, pero los que terminan pagando los platos rotos, si la DIAN determina que la mercancía no califica como originaria, son ustedes como importadores, o también cuando la mercancía está sujeta a una medida de suspensión de trato arancelario preferencial. Recordemos que cuando un exportador emite de manera, la norma habla, incurre en un patrón de conducta donde está certificando de manera reiterada origen para mercancías que no cumplen origen, le pueden decir, usted no puede por un tiempo emitir certificados de origen, o no puede pedir que le expidan certificados de origen, le suspenden el trato arancelario. Entonces, si estoy invocando un trato arancelario preferencial y resulta que hay una medida de suspensión, también me aplica esta infracción. O finalmente, cuando resulta que la mercancía no cumple con las condiciones de expedición directa, tránsito y o transbordo. Les mencionaba también estos días que muchos acuerdos exigen que para que la mercancía se pueda acceder a los beneficios arancelarios, se despache directamente del país de origen al país de destino, o que si pasa por un tercer país, lo haga bajo control de la autoridad aduanera, y todo esto hay que probarlo. Entonces, si yo me acojo a un tratamiento aduanero preferencial y mi mercancía no vino directamente, el acuerdo lo exige, o pasó por tercer país y no pruebo que estuvo bajo control de la aduana en ese tercer país, me aplicaron esta sanción, pues primero me van a cobrar los tributos de tercer país, ¿cierto? O sea, me quitan la posibilidad de acogerme al tratamiento aduanero preferencial y tendré una multa adicional del 100% de esos tributos que había dejado de pagar. Entonces terminé pagando los tributos más una multa equivalente a esos mismos tributos, salvo, como lo veíamos el martes, que durante el control simultáneo, en esos 5 días que me dan después del proceso de inspección, subsane la falta, caso en el cual no tendré lugar a sanción. Seguimos con infracciones en materia de origen. Después nos hablan de cuando la prueba de origen presente errores o no reúna requisitos, los requisitos previstos en el respectivo acuerdo comercial o en la norma que lo reglamente, pues que las normas que lo reglamenten ya son
las normas nacionales. Fíjense que esta parte resaltada no estaba en la norma inicial, es decir, para que tengamos en cuenta que, para verlo, primero que todo, esta segunda infracción es cuando tengo la prueba de origen, es auténtica, cumple en principio, pero tiene errores, o sea, está mal diligenciada o no tiene los requisitos que exija cada acuerdo comercial, que insisto mucho en origen, hay que ver cada acuerdo comercial es el que me dice qué debe tener la prueba de origen, pero también lo que se agregó en este decreto es que de pronto no cumpla lo que dicen las normas que lo reglamenten. Es que el típico caso es, el TLC con Estados Unidos establece unos requisitos mínimos del certificado de origen, pero la norma colombiana que regula el TLC con Estados Unidos le exige, le pone unos requisitos adicionales a la prueba de origen. Entonces, yo para determinar si mi prueba de origen cumple los requisitos, tengo que ver qué dice el acuerdo y qué dice la norma colombiana que eventualmente lo reglamente. Como repito, sería el típico caso del TLC con Estados Unidos. Entonces, esta es una infracción que tiene que ver ya no con que no cumplo origen, como en el caso anterior, o no con que no tengo la prueba de origen o que es falsa, sino que la prueba de origen tiene errores de forma o no reúne los requisitos previstos, tanto en el acuerdo como en la norma colombiana que eventualmente lo reglamente. De ahí la obligación, lo importante que es verificar como con mucho detenimiento todos los certificados de origen antes de presentar la declaración de importación. Y lo único bueno es que en este caso la multa que, y ni siquiera es tan buena, cambiaron también la multa, antes era el 30% de los tributos aduaneros no pagados, acá ya no es del 30% de los tributos no pagados, sino del 20% del valor FOB de la mercancía. Así que si hacemos una operación matemática, de lógica matemática, pensemos que esta multa subió sustancialmente porque obviamente el 30% de los tributos no pagados siempre va a ser menos que el 20% del valor FOB de la mercancía, ¿cierto? Y se trajo también esa salvedad de que si durante el control simultáneo subsanó la falta, en ese caso no va a haber sanción. Y ojo, en materia de origen nos agregaron infracciones por el origen no preferencial, porque el 1165 no había traído infracciones específicas para el origen no preferencial. Entonces, cuando había algún problema con el certificado de origen no preferencial, pues seguramente la sanción que nos tenían que aplicar era la infracción genérica que vimos al principio de no tener documento soporte o que el documento soporte no cumpla requisitos legales, etcétera, etcétera. Ya tenemos infracción específica para el origen no preferencial, donde vuelvo y les recuerdo, el certificado de origen no preferencial no lo utilizo para bajar el monto de los aranceles a pagar, sino para evitar que me apliquen una medida de defensa comercial, como por ejemplo unos derechos antidumping. Y les recuerdo también que la certificación de origen no preferencial la elabora el mismo importador colombiano, teniendo en cuenta las condiciones que establece la misma regulación de cuáles son los requisitos que debe cumplir el certificado de origen no preferencial y cuáles son las normas de origen que hay que tener en cuenta para efectos del origen no preferencial. Entonces, la primera infracción en materia de origen no preferencial es la de no tener la certificación de origen no preferencial o que se determine que la mercancía no cumple la regla de origen no preferencial. Entonces, yo estoy importando una mercancía sujeta a antidumping, a compensatorios, a salvaguardia, y la norma me dice que debo tener certificado de origen no preferencial y no pago el antidumping, no pago el compensatorio, no pago la salvaguardia y no tengo certificado de origen no preferencial, o tengo certificado de origen no preferencial y resulta que esa mercancía no tenía derecho a tener ese certificado de origen no preferencial porque no cumplía las reglas de origen. Ojo, que la sanción va a ser del 100%
de los derechos antidumping o compensatorios o de salvaguardia dejados de pagar sin perjuicio del pago de los tributos aduaneros a cada lugar. Mucho cuidado con esto, porque acá tendré que pagar los compensatorios, los antidumping o la salvaguardia, y además tendré multa del 100% de esos antidumping, compensatorios o salvaguardias, y recordemos que estos antidumping compensatorios son muy altos a veces, entonces lo que voy a terminar pagando por el solo hecho de no tener el certificado de origen no preferencial o no cumplir con la regla de origen para ese certificado de origen no preferencial, va a ser una multa, o sea, fuera de pagar los derechos que correspondan, tendré una multa bastante alta. Después está la sanción o la infracción cuando la certificación de origen no preferencial no reúna los requisitos legales, simplemente no la hice con todas las condiciones que me exige la norma, ya son errores más de forma, donde la multa será de 200 VTs, pero ojo, sin perjuicio que de pronto me cobren los tributos aduaneros, que repito, en estos casos los tributos aduaneros no es arancel, es antidumping, compensatorios, salvaguardias, que en algunos eventos son sumas muy altas. Y la tercera infracción que nos nace con el 360 en materia de origen no preferencial, que de hecho a mí me parece que no está bien ubicada porque esta infracción la tendría que haber ubicado en otra parte, pero no importa. Bueno, dice, cuando no se liquidaron los derechos antidumping o compensatorios o derechos establecidos como salvaguardia, habiendo lugar a ello, entonces esto ya no tiene que ver realmente con el origen no preferencial, sino simplemente con cuando dejé de pagar alguna medida de defensa comercial, que esto no tenía infracción específica, antes se sancionaba por la norma general que habla de cometer errores que impliquen un menor pago de tributos, que la sanción es del 10%, ahora ya esto en materia de salvaguardias antidumping nos lo traen como una infracción específica aparte y con multa aparte, donde ya la multa no va a ser, como era antiguamente, en estos casos, el 10% de lo dejado de pagar, ya va a ser el 100% de lo dejado de pagar, más obviamente el pago de los tributos anuales a cada lugar. Por eso es tan importante estar siempre muy pendientes de cuando mi mercancía eventualmente tenga antidumping, compensatorios, salvaguardias, para no dejarlos de pagar, porque repito, o sea, fuera que se me desbarata mi negocio en el sentido que me obligan a pagar esos derechos compensatorios que no habían pagado, también tendré una multa del 100% de esos derechos de esta medida de salvaguardia no pagada. Y esas son entonces las novedades en materia sancionatoria. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Elizabeth? No, doctor, realmente no tenemos más inquietudes. Perfecto. Nos quedan entonces 7 minuticos para terminar con esto último, que lo vamos a hacer muy rápidamente, pero es un tema que yo no puedo dejar de hablar en estas charlas, y es lo que tiene que ver con la notificación electrónica. Recordemos, y esto ya lo hablamos en una charla que hubo el año pasado, porque la notificación electrónica se empezó a implementar por efectos prácticos de necesidad de la DIAN en la época del aislamiento obligatorio, pero el 360 retoma la notificación electrónica, y en materia aduanera ya la notificación electrónica está totalmente regulada, es totalmente obligatoria y está en plena aplicación. Recordemos que usualmente las notificaciones de los actos administrativos en materia aduanera, pensemos requerimientos especiales aduaneros, resoluciones de sanción, resoluciones de liquidación, esas notificaciones, la regla general era que se hicieran por correo físico, ¿cierto? Recuerden que uno estaba en su empresa tranquilito un día cualquiera, llegaba el señor de Servientrega o de 472, le decía, señor, vengo a traerle este sobre, y resulta que el sobre era una notificación de la DIAN, notificándonos un requerimiento especial aduanero, una resolución, sanción, etcétera, etcétera. Resulta y sucede que a partir del decreto 360, esa notificación por correo
ya no es que desaparece, sino que queda como una notificación secundaria, porque ya la notificación preferente, es decir, la notificación principal en materia aduanera es la notificación electrónica, y la notificación electrónica es la que se surte de manera electrónica, a través de la cual la DIAN pone en conocimiento de los usuarios aduaneros o de sus apoderados los actos administrativos en materia aduanera y los recursos que poseen sobre los mismos. Entonces ya resulta que no es como antes, que uno estaba en la empresa y le llegaba a hacer la entrega, ya uno simplemente, cuando está leyendo su correo, de pronto le llega una notificación de la DIAN donde le está notificando cualquier acto administrativo y repito, eso ya todo el tiempo están notificando así y uno recibe notificaciones electrónicas a las 10 de la noche, así que es muy usual. Yo no sé cómo funciona operativamente pues el sistema de la DIAN, pero está tirando notificaciones todo el tiempo. Entonces, tengan muy en cuenta que los actos administrativos en materia aduanera ya se están notificando de manera electrónica a través del correo electrónico que les llega a ustedes. Varias cosas para comentar acá y por eso es que yo hago mucho hincapié en esto. ¿A dónde se hace la notificación electrónica? A la dirección de correo electrónico informada en el RUT. Entonces, yo en mi RUT tengo mi dirección de correo electrónico a lacostadeabogados@uned.com. Ahí me llegan todas mis notificaciones electrónicas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en la práctica, yo siempre lo he venido diciendo y hasta la misma DIAN se lo recuerda en algunas charlas, mucha gente tiene en el RUT un correo electrónico de un funcionario que ya ni existe, que ya ni está en la empresa. O tienen un correo electrónico de una persona, qué sé yo, que pusieron ese correo hace 10 años por algún motivo, pero esa persona jamás lee ese correo y ojo, entonces el primer mensaje es, cojan su RUT, miren su dirección de correo electrónico registrada en el RUT y fíjense que ese correo sea actual, que esté vigente, que sea de alguien que realmente trabaje en la empresa y que sea de alguien que realmente se tome el trabajo de estar abriendo el correo electrónico todos los días, porque a ese correo electrónico les van a estar llegando todas las notificaciones en materia aduanera y repito, eso ya está ocurriendo. A mí me llegan todos los días notificaciones a mi correo electrónico. Se mantiene también, dentro del primer mensaje, repito, mucho cuidado con el correo electrónico que esté en el RUT. Después se mantiene la posibilidad de lo que se conoce como dirección procesal, y es que yo, cuando ya esté dentro de una actuación aduanera específica, es decir, tengo un expediente donde me proponen sancionarme, liquidarme o algo, yo en mi escrito puedo decir, aduana, todo lo que emita en este expediente no me lo notifique a la dirección de RUT, notifíqueme a el correo electrónico tal, ¿cierto? Por ejemplo, uno como apoderado siempre pide eso, entonces yo pongo en mis escritos, notifíqueme a tal correo para que las notificaciones no le lleguen a mi cliente, sino que me lleguen a mí para yo poderlas manejar adecuadamente. Esta notificación electrónica se entiende surtida ¿cuándo? El día que la DIAN mandó el correo. Pero tiene una reglita especial y es que, aunque se entiende surtida la notificación el día que se manda el correo, los términos que yo tengo para ejercer mi defensa, es decir, para contestar el requerimiento especial aduanero o para interponer recursos, me corre 5 días hábiles a partir de la fecha en que se entregó el correo, ¿cierto? Entonces, esos términos que tenemos, pues se nos amplían en 5 días hábiles desde la fecha en que se envió el acto administrativo. Yo por eso cada vez que una persona en este momento me dice, me notificaron esto, me mandan, o sea, a ellos que les llega un correo donde en un adjunto está en un PDF el requerimiento, la resolución, lo que sea, me mandan el adjunto, le digo, no, mándeme el correo que le llegó de la DIAN para ya poder verificar en qué fecha le enviaron ese correo, porque ahí, a partir de ahí es que me corren los términos para ejercer mi defensa. Y también se establece una regla especial, y es que cuando por algún motivo yo no puedo acceder a eso que me mandan, o sea, me llega el correo, pero no puedo abrir el acto,
administrativo, le puedo informar a la DIAN, hombre, DIAN, usted me mandó un correo, pero el archivo está dañado o por algún motivo no lo puedo abrir. Entonces la DIAN nuevamente me remitirá el acto administrativo a través de ese correo electrónico. Pero entonces, en esos casos, para la DIAN, la notificación se entiende efectuada en la fecha en que me mandó por primera vez el acto administrativo, y para mí como usuario los términos entrarán a correr pasados 5 días de la fecha en que el acto efectivamente me fue entregado. Y finalmente, solo cuando no se pueda notificar el acto administrativo en forma electrónica, bien porque el sistema de la DIAN tiene problemas o por cualquier causa atribuido al usuario donero o apoderado, qué sé yo, ese correo ya no existe, ese correo está bloqueado o no tiene correo electrónico, solamente en esos casos las notificaciones se harán por los medios establecidos en la norma inicial, es decir, por ejemplo, por correo físico, ¿no es cierto? Entonces, mucho cuidado, entonces, con lo que tiene que ver con la dirección en el correo electrónico. Y una última cosita, nos quedan, son las 10 en punto, quiero hablar de 2 minutos, de algo que no tuvo modificaciones en el 360, pero como estamos hablando de notificaciones y estamos hablando del root, les quiero hablar de algo que está ocurriendo con demasiada frecuencia y por eso se los quería dar a conocer, y es lo que tiene que ver con la verificación del consignatario. La DIAN tiene la posibilidad, cuando se está por realizar, cuando llega una mercancía a Colombia, de decir, bueno, esta mercancía déjenmela quieta, que yo quiero ir a ver si el consignatario, el destinatario de esa mercancía realmente existe y realmente está ubicado donde dice que está ubicado. Entonces la DIAN va a la dirección física que ustedes informaron en el RUT, a ver, bueno, esta guía viene consignada a la empresa X, vamos a ver que la empresa X realmente esté acá. Si resulta que la empresa X no está en la dirección del RUT porque se pasaron y se les olvidó actualizar el RUT, o no los encuentran porque, como he visto casos, dicen que están ubicados en tal dirección, pero no ponen el número de oficina o el número de apartamento, o la DIAN dice, aquí no están, esa no es la dirección del RUT. En esos casos procede la aprehensión de la mercancía. Así que el mensaje que les quería traer para terminar esta charla es, ojo con el RUT, tienen que mantener totalmente actualizada la dirección de correo electrónico, porque ahí les van a notificar todos los actos aduaneros, y totalmente actualizada y completa la dirección física, porque en caso de que la DIAN los vaya a buscar, como lo hace todo el tiempo, y no los encuentre, les van a prender sus mercancías. Finalmente, entonces, Elizabeth, eso era todo lo que tenía para comentarles sobre el tema sancionatorio. Damos por terminada la charla. Como siempre, agradecerles por la invitación, por tenerme en cuenta para estas conversaciones. A ustedes por su atención, y si hay preguntas, está la oportunidad. Bueno, doctor, realmente no tenemos más inquietudes, así que le damos las gracias por acompañarnos durante estas sesiones de actualización aduanera, por su disposición para compartir su conocimiento y claramente por la disposición para atender las inquietudes de nuestros empresarios. A todos los asistentes, agradecerles por su participación. Las memorias, como les mencionaba en el chat, las vamos a tener en la página de cámara, en el módulo de centro de conocimiento. De igual manera, los videos de estas sesiones quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, si de pronto desean pues como reforzar algo del tema. Y bueno, pues ya con esto, bueno, por aquí tenemos unas preguntitas, aprovechemos antes de finalizar. Bueno, son justamente pues como del tema de las memorias. Entonces, doctor, todas las personas que han estado escribiendo están dando las gracias. Bueno, les deseamos a todos un feliz día. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y a todos gracias por su participación. Bueno, Liz, y a todos, espero pues haber
sido claro en mis explicaciones, haberles aportado y haberles como traído algunas claridades sobre todas sobre estas novedades que nos trajo pues, la revolución aduanera y feliz día para todos entonces. Gracias, doctor, lo mismo.